Bueno, buenas noches, Lucas. Ahí voy a comenzar a mostrarte cómo quedó el trabajo. Este es el anteproyecto. Ahí está la portada, el logo de la universidad, nombre de la universidad, el director de la carrera, que es el doctor Alvarado Belloso, y el título. Cambió un poco, el título es La duda razonable como criterio de legitimidad de la condena penal, análisis de la jurisprudencia argentina entre el 22 y el 25, comparación con el estándar estadounidense Beyond a Reasonable Doubt y la evaluación del impacto de la mediatización sobre la calidad de la decisión judicial. Ese es el concepto que se llama serenidad procesal, pero estaba viendo la bibliografía existente, no existe, no hay, digamos, una referencia clara hacia ese concepto, por lo cual hay que construirlo. De hecho, en este trabajo vamos a construirlo. El director, según el reglamento, lo tenés que buscar vos. Ahí está el tesista Lucas, año 2026, página 1, presentación inicial. El tema es así: la duda razonable como criterio de legitimidad de la condena penal, análisis de la jurisprudencia argentina entre el 2022, comparación con el estándar estadounidense Beyond a Reasonable Doubt y evaluación del impacto de la mediatización sobre la calidad en la decisión judicial. La hipótesis de trabajo inicial es que la aplicación del principio in dubio pro reo en la jurisprudencia argentina es inconsistente y presenta déficits garantistas que podrían explicarse por tres conjuntos convergentes de causas. El tema de la tesis garantista es por la razón obvia de que a Alvarado Belloso le gusta ese tipo de enfoque. Por eso te preguntaba yo si querías sacarte un 10 o querías aprobar y sacarte esto, porque hay otras cosas, hay otras miradas, pero pueden ser divergentes a lo que plantea el director de la formación y eso lo complica todo. Entonces la hipótesis 1 se maneja a través de que los tribunales argentinos no definen con claridad semántica qué debe entenderse por duda razonable y recurren al principio de manera declamatoria, ¿sí? Sin explicar por qué descartan las hipótesis exculpatorias. Esta deficiencia se ve agravada por la ausencia de un debate dogmático profundo sobre la cuestión en la jurisprudencia local. 2. Las divergencias entre el modelo argentino y el estadounidense en materia de estándar probatorio, debido proceso y mecanismo de resolución alterna, el plea bargaining versus juicio abreviado, y cómo se entienden cada una de las legislaciones. Ahí están los pies de página, ahí están las citaciones como la pide el reglamento y notas de autor que son interesantes por el tema de las lecturas. Ya está todo separada la bibliografía para que cuando vos ya me mandes, yo te paso todo para que empieces a leer sobre eso. Ahí está esa parte. La hipótesis 3 es esa, el mecanismo de comprobación, que era lo relacionado a los más media, en particular la cobertura judicial sensacionalista, la circulación de discursos punitivos. Recordemos el caso Báez Sosa, los casos de Menem en aquella época, en fin, y cómo afectaban la serenidad procesal. Ahí el criterio de medición de ese concepto de serenidad procesal podemos ver en las sentencias la instalación del discurso periodístico, o si hay algún tipo de respuesta en la sentencia o en las cortes de casación o en cada una de las etapas del proceso, que referencia a esta cuestión periodística. No hay ninguna investigación local que hable sobre esto. Sí hay libros que hablan sobre la agenda setting y que de alguna manera muestran lo que es la influencia del discurso político o el discurso mediático sobre la política y la toma de decisiones locales. Entonces ahí está el abstract, el resumen, seguimos con la bibliografía, el índice está construido, tema, abstract, planteamiento del problema, hipótesis, objetivos, metodología, capítulo 2, marco teórico normativo, concepto, fundamento indubio pro reo, el estándar de la duda razonable y las tres dimensiones de Alcácer-Guirao, que es uno de los teóricos, el garantismo penal según Ferrajoli, ¿sí? Modelos procesales de Damasca, que es una teórica, Tarrufo y la
motivación y verdad en la sentencia, la consagración de la normativa argentina, en fin, cada uno de los temas están ahí. ¿Sí? El planteamiento del problema es así. El principio in dubio pro reo constituye un pilar del derecho procesal penal argentino. Establece que toda duda razonable sobre la culpabilidad del imputado debe resolverse a su favor y opera como derivación directa del estado de inocencia consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Sin embargo, su aplicación en la práctica judicial no es uniforme. Tribunales de distintos niveles invocan el principio tanto para absolver como para justificar condenas o rechazar recursos, sin que exista un criterio dogmático establecido para determinar cuándo una duda es razonable ni cuáles son los límites del principio frente a las normas prohibitivas de la demora procesal. En fin, y todas las deficiencias del sistema garantista. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en el periodo 2022 y entre el periodo 2022 y 2025 ha insistido en que condenar exige certeza positiva y no mera probabilidad. Ahí hay una citación. En paralelo ha marcado límites precisos. En el indubio pro reo no autoriza a ignorar provisiones legales expresas como en Tognoli 2025 ni a convalidar la inactividad procesal como en Menem 2024. No obstante, la jurisprudencia de tribunales inferiores se advierte una aplicación declamatoria del principio. Los jueces afirman que no hay duda, pero no dicen por qué. Descartando las hipótesis exculpatorias, en fin, este problema es dogmático, se suman dos planos, la doctrina local no ha integrado sistemáticamente. En primer lugar, el plano comparado, el estándar argentino de certeza positiva, entre otros conceptos que también puede ser debido proceso, en fin, difiere del concepto estándar estadounidense de más allá de la duda razonable, consolidada por la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos, en Ree, Winship 1970, en fin. Y ahí sigue comentando de los casos, tanto los locales como el caso Chicone, Maldonado, y el plano comparado en los casos Simpson, Casey, Anthony y otros. ¿Cómo es el abordaje sobre esta cuestión? En cada uno del Código Procesal Penal de la Nación, lo que se exige en el artículo 155, 357 y 398, desplaza la valoración de la prueba hacia lógicas de satisfacción de la demanda social de condena. Entonces ahí está la hipótesis, la aplicación del principio in dubio pro reo en la jurisprudencia argentina es inconsistente. Los tribunales argentinos no definen con claridad qué se entiende por duda razonable. ¿Sí? Las divergencias del modelo argentino y estadounidense en materia de estándar probatorio son diferentes, pero se utilizan nombres parecidos. ¿Sí? Ahí está el aspecto este de serenidad procesal, que tiene su equivalente en anglosajón, que es anterior y que no se parece en nada. Y ahí es el mecanismo científico de la comprobación, que es los más media, en particular la cobertura judicial, sensacionalista y la circulación de discursos punitivos en redes sociales, erosionan la serenidad procesal. Esa es una hipótesis. Y ahí está una nota del autor. Sigue los objetivos, metodología, ahí está la muestra de los fallos comparados, las etapas del trabajo, se desarrollará en 4 etapas: reconstrucción dogmática del marco teórico, el análisis comparado Argentina-Estados Unidos, el estudio del impacto de los medias sobre la serenidad procesal y la calidad de la sentencia, esto es, analizando los fallos, el estudio de los casos comparados que articulan los 3 planos. Capítulo 2, el marco teórico normativo, concepto fundamento in dubio pro reo, la doctrina, en fin, ¿sí? El estándar de duda razonable, las 3 dimensiones de Alcácer-Guirao, que es un mecanismo teórico que utilizamos para investigar, el garantismo penal de Ferrajoli, ¿sí? Esto es la base teórica. Modelo procesal de Damasca, Mirya Damasca, In the Faces of Justice and State Power, de 1986, ha ofrecido una tipología más influyente para el análisis comparado de los sistemas procesales. Damasca distingue 2 sistemas de Estado, el Estado activista y reactivo, y 2 formas de organización judicial, la jerárquica y la coordinada, cuya combinación produce modelos procesales diferenciales.
el modelo adversarial propio como lo y asociado al estado reactivo y a la organización coordinada, confía la conducción del proceso a las partes y reserva al juez un rol pasivo de árbitro. El modelo inquisitivo propio del derecho continental y asociado al estado activista y a la organización jerárquica atribuye al juez funciones de investigación y de dirección del proceso. Pero en Argentina eso se confunde. La reforma procesal argentina iniciada con el Código Penal Procesal Penal de la Nación del 91 y prolongada en las reformas provinciales ha producido un modelo híbrido, ¿sí? Que sería inquisitivo reformado. En fin, y ahí seguimos. Consagración de la normativa argentina, cómo se lo ve, límites y tensiones, la serenidad procesal, la garantía implícita, derecho comparado, garantías de Estados Unidos y Argentina, los sumarios, raíces constitucionales, la quinta, la sexta enmienda, la 14, 18, el artículo 18 de la Constitución, el artículo 8, estándar de más allá de la duda razonable, el plea bargaining y juicio abreviado, jury trial y jueces técnicos, divergencias económicas, o sea, es un cuadro de estructura y actuación de cada uno de los sistemas. Las raíces constitucionales de la quinta y la sexta enmienda, en fin, el derecho de debido proceso en Estados Unidos, ahí hace una historia de la quinta enmienda y ese desarrollo lo compara con Argentina, el estándar del más allá de la duda razonable, los casos que dieron lugar a eso, ahí está la bibliografía, el plea bargaining versus juicio abreviado. Ahí expone que el plea bargaining estadounidense es el mecanismo dominante de resolución de los casos penales, que es legal, cosa que en Argentina no es legal. Aproximadamente el 97% de las condenas federales y estatales se obtienen mediante esta vía, sin juicio, ¿sí? Lo que en Argentina se trata de hacer a través del sistema de la mediación, pero la mediación penal, pero bueno, con muchas restricciones. Ahí está el juicio por jurados y los jueces técnicos de Argentina. Divergencias económicas, institucionales y culturales, vamos a desarrollar eso. El patrón económico. Ahí dice que el sistema procesal penal estadounidense se financia en buena medida mediante tasas, multas y bienes decomisados, lo que en algunas jurisdicciones ha generado incentivos perversos hacia la condena rápida. El plea bargaining funciona como válvula de presión. Ante la imposibilidad material de llevar a juicio todos los casos, el sistema negocia y condena con pruebas insuficientes, lo que erosiona el estándar de Beyond a Reasonable Doubt en la práctica. En la Argentina, casualmente en Estados Unidos, la situación de encarcelación de personas es mucho mayor que en la Argentina, por lo cual, así como el sistema estadounidense absuelve a más personas, condena a más personas, en el caso de Argentina es al inverso proporcional. Absuelve a muchas más personas de las que condena y a las que las condena con penas menos gravosas, ¿sí? Como reconociendo sus propias fallas. El patrón institucional, el federalismo judicial, o sea, cómo se maneja a través del Consejo de la Magistratura, los patrones culturales, el patrón social, ¿sí? La síntesis comparada. Ahí está el capítulo 4, los más medios, opinión pública y calidad de la sentencia, teoría de la agenda setting, trial by media, el modelo estadounidense, primera enmienda y caso Simpson y caso Anthony, el modelo argentino, presión mediática de los casos de Chicone, Maldonado y causas de exposición, puede ser Baezosa, impacto de la serenidad procesal y la motivación, pautas para preservar la calidad de la sentencia, vinculación con el indubio pro reo. Teoría de la agenda setting estudia esto de los medios, cómo influencian la teoría de la agenda setting formulada por Maxwell y McCombs y Donald Shaw. A partir de su estudio sobre la cobertura mediática de las elecciones presidenciales estadounidenses en 1968, sostiene que los más media no tanto dicen a la gente qué pensar como qué temas sobre los que pensar, y que la preeminencia otorgada a ciertos temas en la agenda mediática se correlaciona con la percepción pública de su importancia.
¿sí? La doctrina del trial Malmedia, sistematizada por Ray Surratt y desarrollada por Greer, sostiene que la cobertura mediática sensacionalista de causas penales produce un juicio paralelo, que anticipa la condena en la opinión pública presionando al tribunal y erosiona la presunción de inocencia. Esto se puede dictaminar o detectar cuando en la faz lingüística de los fallos los jueces le responden a los medios o a la sociedad. Ahí vemos que son jueces permeables, ¿no? El modelo estadounidense, Miende, caso Simpson, Case Anthony, y así sigue. Va describiendo cada una de las etapas, el impacto de la serenidad procesal y la motivación, pautas para apreciar la calidad de la sentencia. Ahí vamos describiendo vinculación con el indubio pro reo, estudio de casos comparados, cada uno de los criterios de selección, 8 fallos, 6 argentinos dictados y 2 estadounidenses. Como contrapunto comparado, ahí están los fallos, hechos, dudas planteadas, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6, caso 7, caso 8, tabla comparativa, encuadro los casos analizados, la síntesis de los problemas detectados. Del análisis de los 8 fallos surgen 4 problemas recurrentes que dan soporte empírico a la hipótesis del anteproyecto. Falta de motivación. Los tribunales argentinos dicen que no hay duda, pero no explican por qué descartan las hipótesis exculpatorias, casos 1 y 2 y 6. Esto confirma la hipótesis H1, la primera división del indubio pro reo. Regla de valoración no se aplica consistentemente. Confusión entre duda probatoria y normativa. Algunos tribunales aplican el principio para ignorar normas claras. Caso 4, revocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras que otros no lo aplican cuando la ley sí admite 2 interpretaciones. Caso 5, donde la Corte aplicó correctamente el artículo 2 del Código Penal. Esto confirma que la distinción entre dimensión de principio no es operativa en la práctica. Es así, a veces lo usan, pero de forma modular. No hay una regla para eso. Ausencia de definición dogmática del estándar, mientras que la Corte Suprema Federal estadounidense fijó en Winship 1970 un estándar constitucional con texto y alcance definido. La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se ha limitado a exigir certezas positivas en desarrollar el contenido del estándar, ni explicar cómo es, ni su verdad semántica. Esto produce variabilidad jurisprudencial y dificulta el control casatorio. La incorporación del esquema tripartito del que se seguirá permitiría reducir esa variabilidad. Capítulo 6, conclusiones, síntesis de los hallazgos, la hipótesis de ahí, ¿por qué seguimos sosteniendo eso? Y el aporte del principal del trabajo sería que el principal aporte de este presente trabajo consiste en articular por primera vez la dogmática local, 3 planos de análisis que han sido tratados separadamente. El plano dogmático, las 3 dimensiones del indubio pro reo, según Alcacer-Guirao, el plano comparado o comparatista, el contraste con el modelo estadounidense de Beyond a Reasonable Doubt y sus patrones estructurales, y el plano comunicacional, el impacto de los más media sobre la serenidad procesal y la calidad de la sentencia. Esta articulación permite diagnosticar las deficiencias jurisprudenciales argentinas con mayor precisión que las aproximaciones exclusivamente dogmáticas, evaluar las posibilidades y límites del trasplante jurídico de estándares del common law, proponer pautas normativas y jurisprudenciales para preservar la calidad de la sentencia en contextos de alta exposición mediática, recomendaciones normativas y jurisprudenciales. Sobre la base de este análisis se proponen las siguientes recomendaciones: el plano dogmático, bla bla, el plano institucional, el plano normativo, el plano jurisprudencial, líneas futuras de investigación. El presente proyecto abre varias líneas futuras de investigación que exceden su alcance, pero que pueden ser retomadas en trabajos posteriores. El análisis empírico cuantitativo, una investigación posterior podría medir cuantitativamente la correlación entre la exposición mediática de las causas y la tasa de condena, controlada por tipo de delito, jurisdicción y composición del tribunal. Análisis del impacto del jurado provincial, la incorporación de juicios por jurado en Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Chaco. Abre la posibilidad de investigar cómo la presencia de jurado afecta a la operación del indubio pro reo en Argentina. En fin, y ahí está la bibliografía. Eso sería todo.
Ya sabes, te paso mi alias, cuando me transfieras, te mando el trabajo y te contactas con tu director y lo continúas.